Hoy hablaremos sobre microbiota intestinal y envejecimiento saludable. En el mundo las personas están viviendo por más tiempo y el número de adultos mayores en la población está aumentando. Y este cambio en la situación demográfica tendrá un importante impacto en todos los aspectos de la sociedad. A medida que se envejece, la mente y el cuerpo cambian, y tener un estilo de vida saludable puede ayudar a lidiar con estos cambios, prevenir algunos problemas de salud y ayudar a aprovechar al máximo la vida. Por ello, se hace urgente atender las necesidades de esta población para garantizar el bienestar de la persona adulta mayor y su interacción con el entorno físico, social y político. Ya que no se trata solo de vivir por más años, sino también de disfrutar de una calidad de vida adecuada y de continuar participando de manera activa en la vida social y familiar. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Adrián Pinto Tomás, docente catedrático del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina e investigador del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, CIEMIC, de la Universidad de Costa Rica. Adrián, sea nuevamente muy bienvenido a Conciencia. Hace 11 años, aproximadamente un poquito más de 11 años, iniciamos con este gran proyecto de conciencia, de divulgar la ciencia que se hace en las instituciones públicas. En aquel momento era la Universidad de Costa Rica, después universidades públicas, después instituciones públicas. Y usted fue el primer invitado que tuvimos en Conciencia. De tal forma que hace 11 años usted hizo el programa número 1 y hoy estamos haciendo el programa 500. Como científico, ¿qué significa esto en términos de la importancia que tenemos que hacer divulgación de la ciencia, Adrián? Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, un saludo para las personas que nos ven. Para mí es un gran honor, un gran orgullo. Recuerdo con mucho cariño ese primer programa. Yo acababa de regresar de mis estudios doctorales y estaba empezando a consolidar un programa de investigación con las hormigas sonpopas. Gracias a Dios y al apoyo que he tenido, muchos apoyos clave, logré desarrollar ese programa y expandir un poco las investigaciones. Ya tenemos decenas de tesis, artículos, resultados muy concretos, patentes que surgieron a partir de esos primeros esfuerzos. Y es importantísima la divulgación. Uno de los temas que a mí me preocupa mucho es esas oportunidades que yo tuve hace una década que han desaparecido. Cuestiones como el fondo de incentivos que tenía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya esas oportunidades no existen. Entonces yo fui muy afortunado, soy muy afortunado, pero por eso tan importante la divulgación, lo que usted señala, para que el país, la sociedad conozca la importancia de la ciencia y continúe invirtiendo en ella, porque es una inversión para mejorar la calidad de vida de todos, de todas y todos, de todas las personas. Adrián, ya se lo dijo, hablamos de hormigas sonpopas en aquel momento. ¿Qué ha ocurrido con la investigación 11 años después? A ver si nos hace un breve resumen. Sí, claro, la batalla continúa. Las sonpopas son un enemigo formidable, millones de hormigas en un sonpopero, y continuamos la línea de control biológico. Lo que estamos haciendo ahorita es incluyendo inhibidores genéticos, es decir, tratando de apagar la respuesta de las hormigas hacia el cebo, hacia el producto para controlarlas. Pero también en esta década, más de una década, hemos aprendido la importancia del control mecánico. Esto es, cuando las colonias están jóvenes, uno va, las escarba, retira a la reina y esa colonia se controló al 100%. Ahí no hay fallo. Usted elimina a la reina, la colonia hasta ahí llegó. Y ya tenemos ejemplos varios de personas que han creído en esta estrategia y han logrado manejar la población, lograr un equilibrio y mejorar su producción. Lo más fácil y sencillo que hace la gente es aplicar químicos. Y lo vi recientemente. Esto es algo alternativo y obviamente muchísimo más saludable para el ambiente. Correcto. Las alternativas que nosotros proponemos no son químicas. Y el asunto con el sonpopero, ¿verdad?, esas colonias gigantes, es que están hechas para que no se inunden. Entonces tienen túneles de escapes y fugas. Por eso es que nunca se le debe echar gasolina. Usted le echa una gasolina a un sonpopero, le prende fuego y no sabe si se va a terminar quemando usted o su propiedad.
nunca incendiarlas. He visto canfín, he visto aceite quemado, Sí, he visto un montón de alternativas que utiliza la gente. Exacto. Porque genera un problema a los cultivos. Sí, es terrible. Eso lo entendemos claramente. Claramente. Entonces el insecticida se tiende a aplicar un exceso y eso termina también dañando al ecosistema. Pero definitivamente estamos conscientes de la importancia del problema. De hecho, el problema se expande. La semana pasada, en el proyecto que tenemos ahora con colegas de agronomía, estuvimos en la zona de Cotobruz, que es una zona donde cambia el clima, se hace más caliente y las zompopas empiezan a causar aún más problemas. Entonces, claramente, continuamos al pie del cañón en la batalla para lograr un control efectivo y que no dañe al ambiente. Actualmente usted está realizando estudios, investigaciones con microbiota intestinal. Coméntenos de esa línea de investigación actual. Muy bien. Bueno, como le comentaba, una vez que el grupo se pudo consolidar, yo soy docente en la Escuela de Medicina y teníamos la necesidad en la escuela de tener más proyectos. Y como nosotros estudiamos los microbios de la naturaleza, los que no causan enfermedad, pues el tema de microbioma humano era como el tema natural para nosotros, porque el cuerpo humano, nosotros, somos un ecosistema. De hecho, solo en nuestro intestino hay más bacterias que personas sobre la Tierra. Somos todo un ecosistema. Es más, somos el mundo para ellas. Es importante cuando uno se siente solo, ¿verdad? Yo soy el universo de mis bacterias. Uno. Exacto. Nunca estamos solos. Y ese tema no se ha desarrollado tanto en Costa Rica, porque acá hay una gran tradición de investigación en microbiología, pero microbiología clínica. Entonces, no somos los únicos, pero en años recientes ya empiezan a aparecer estos proyectos con las bacterias benéficas del organismo. Hablemos casualmente de beneficios que obtenemos de esos estudios. ¿Por qué son importantes realizarlos? ¿Qué información vamos a obtener a partir de estas líneas de investigación? Bueno, el término microbiota se refiere a todas las bacterias, los microbios que viven con nosotros, pero también existe el término microbioma. Este es el conjunto de todos sus genes. Entonces, hoy en día podemos estudiar todos esos microbios por sus genes. Y así es como vemos la comunidad, que es muy amplia, muy diversa y nos da muchos servicios. Uno de los principales es que educa nuestro sistema inmune. Entonces, tener la microbiota correcta, por ejemplo, nos protege de enfermedades como el asma. Yo soy el resultado de una microbiota alterada, porque cuando era bebé, mi mamá tuvo una infección, entonces me trataron con antibióticos y ya no me pudieron dar más lactancia. El perderle esa microbiota en los primeros años de vida, ahora se sabe muy claramente que es causa de asma. Entonces esto también tiene una parte personal para mí. Y si el niño tiene antibióticos, pero recibe lactancia, logra superar y recuperar su microbiota. Entonces, desde los primeros años de vida, esa microbiota nos va acompañando y nos da también vitaminas, nos ayuda a digerir ciertas comidas, incluso regula el ritmo cardiovascular, ayuda a que el sistema cardiovascular, la circulación, se mantenga de manera adecuada. Entonces es una parte integral, esencial de nuestro organismo. De ahí viene un concepto muy interesante, un término que se llama holobionte, que es el ser humano y todos los microbios que lo componen. Excelente. No somos solo Homo sapiens y miles de acompañantes. Y otros organismos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 habrá más de 1.400 millones de personas mayores de 60 años en el mundo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Adrián Pinto Tomás, quien es docente e investigador de la Escuela de Medicina e investigador en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica. Hablamos sobre la microbiota intestinal y sus relaciones con el envejecimiento. Antes de esto, de preguntarle sobre esa relación,
A ver si nos comenta sobre las alteraciones y consecuencias de los efectos de la disbiosis. ¿Qué entendemos por disbiosis, Adrián? Muchas gracias, excelente pregunta. La disbiosis se refiere al estado de alteración de la microbiota. Cuando la microbiota y el organismo están en equilibrio, hablamos de eubiosis. Siempre un sistema estable. Cuando ese sistema se desbalancea, se pierden grupos clave, entonces ahí hablamos de disbiosis. Conforme vamos aprendiendo este tema, empezamos a ver que hay microbios que llamamos protectores y microbios que llamamos patobiontes, es decir, que tienden a inducir enfermedad con el tiempo. Entonces, cuando bajan los protectores y aumentan los patobiontes, caemos en disbiosis. ¿Y cuáles son las consecuencias? Empieza a perderse el equilibrio y empieza a producirse inflamación crónica. Esa inflamación crónica es la que nos puede llevar con el tiempo a desarrollar enfermedades más serias, síndrome de intestino irritable o incluso enfermedades que pueden ser mortales como el cáncer de colon. Entonces, eso es un aprendizaje central en esta área de microbiota intestinal. En la eubiosis no hay procesos de inflamación crónico, pero en la disbiosis, como se pierden los microbios protectores, proliferan los malos, empieza a intervenir el sistema inmune, empieza a darse esa batalla, nos inflamamos en nuestro interior, no nos damos cuenta, pero cuando esa inflamación lleva años, ahí es donde pueden aparecer las enfermedades. Interesante. Coméntenos, Adrián, por favor, ese eje interesantísimo, me parece a mí, microbiota, intestino, cerebro. ¿Qué tiene que ver el cerebro con todo esto? Bueno, la microbiota a través del nervio vago, el nervio vago no es nada vago, es un nervio muy importante que regula pasa muy activo. Sí, exacto. Regula muchas funciones autónomas y los microorganismos del intestino han aprendido a comunicarse con el organismo a través de ese nervio. Pues cuando todo está bien, estamos tranquilos, pero cuando hay disbiosis y empiezan a aparecer esos patobiontes, pueden mandar señales a través del nervio vago, por ejemplo, que nos den ansiedad y nos hagan comer más. Y está muy clara la relación entre disbiosis y obesidad, donde una microbiota alterada, en parte por esos estímulos constantes, esa necesidad de comer, contribuye a que se dé la obesidad. Cuando la microbiota es amistosa, digamos, su metabolismo es más limpio, usa muchos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, entonces el intestino está como una fábrica limpia. Pero los patobiontes, los microbios malos, comen mucha azúcar, muchos radicales libres, entonces su metabolismo es más dañino. Entonces sumamos todas esas cosas y ahí es donde aparece la obesidad o contribuye a la obesidad, porque no es el único factor, y luego se desarrollan esas otras enfermedades crónicas, incluso la diabetes. En la parte del sistema nervioso ahora hay mucha investigación en relación entre disbiosis y depresión o disbiosis y el síndrome, el espectro autista, donde se ha visto que algunas de estas personas pues tienen disbiosis y dándoles la microbiota correcta. Existe una técnica que se llama trasplante de microbiota. Hay evidencia que las personas con este trastorno mejoran en cuanto a su sintomatología. Interesante. La relación entre microbioma, que usted comentó anteriormente, y envejecimiento, que es parte de los estudios que vamos a comentar posteriormente. Claro, ahora se ha visto que las personas que tienen un envejecimiento saludable, ¿qué es esto? O sea, que llegan a los 80, 90 y se ven por ellas mismas. Caminan, se mueven, se hacen sus cosas. Totalmente independientes. Exactamente. Estas personas tienden a tener más de los microbios protectores. Mientras que las personas que sufren enfermedades crónicas y no logran esa autonomía como adultos mayores, tienen una mayor proporción de patobiontes. Y esto coincide muy bien con una teoría del envejecimiento, una de las más aceptadas, que es que el envejecimiento es causado o acelerado por la inflamación crónica.
En inglés le pusieron un nombre muy simpático que es inflammaging, inflamación y envejecimiento. Entonces, los microbios, cuando tenemos buenos hábitos y cuidamos nuestra microbiota, ellos nos protegen de esos procesos de inflamación crónica y nos ayudan a que no desarrollemos ese tipo de enfermedades y podamos llegar como personas activas a nuestra etapa de adultos mayores. Qué interesante. Coméntenos sobre este estudio, multitransdisciplinario. Sí, muchas personas participando en el mismo. Sí, muchas personas. En Costa Rica no se había hecho un estudio de microbiota de persona adulto mayor. Entonces, es muy necesario porque la población de nuestro país, así en el mundo en general, muchas partes está envejeciendo. Y fue gracias a UCREA, que es el espacio de estudios avanzados de la Universidad de Costa Rica, que pudimos armar este equipo multitransdisciplinario donde hay demógrafos, nutricionistas, ingenieros, ingenieras, más bien en este caso, antropólogos, y nuestro proyecto de UCREA además se asoció con otro proyecto que era desarrollado o es desarrollado en la Escuela de Farmacia y el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, financiado por ILSI, que es el Instituto Mesoamericano de Investigación en Ciencias de la Vida. Entonces, esos dos proyectos realizamos el trabajo de campo juntos. Íbamos a donde estaban las personas adultas mayores, compartíamos con ellos, analizábamos, teníamos cuestionarios, las diferentes profesiones analizaban pues desde su óptica este fenómeno de la longevidad en la península de Nicoya, que es reconocida como una zona de alta longevidad en el mundo entero. La zona azul. Como una zona azul, exactamente. Muchas personas mayores de 95 años. Correcto, una proporción inusualmente alta de centenarios. Es un trabajo ya de años liderado por el doctor Luis Rosero de la Universidad de Costa Rica, y en nuestro proyecto también participa el doctor Gilbert Brenes, ambos demógrafos con una amplia trayectoria. Y tuvimos como comparación acá la gran área metropolitana. Sí, me interesa mucho que se haga una breve descripción de la metodología. Dejémoslo para el siguiente segmento, Adrián, si está de acuerdo. Ya regresamos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021-2030 como la década del envejecimiento saludable y pidió a la Organización Mundial de la Salud que lidere su puesta en práctica. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Adrián Pinto Tomás, investigador y docente de la Escuela de Medicina y del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica. Lo interrumpí en el segmento anterior cuando usted iba a comenzar a darnos una breve descripción de la metodología. Sí, bueno, el trabajo de campo se hizo en el 2019 en Nicoya. Entonces allá visitamos 100 personas mayores de 80 años, de ellos 29 eran personas centenarias, y de las personas centenarias también visitamos a sus hijos y nietos. Luego, como comparación, en el 2020 trabajamos en la GAM, pero tal vez todos recuerdan qué pasó en el 2020, ¿verdad? En marzo. Inolvidable. Todo se cerró. Nos mandaron para las casas. Exacto. Nosotros tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de centros diurnos de acá de la meseta central, y gracias a ellos pudimos obtener una población de 79 personas acá de la GAM para comparar ambas. Entonces, 179 personas mayores de 80 años. Correcto, 179 mayores de 80 y como 60 familiares de centenarios, 30 hijos y 30 nietos de Nicoya. ¿Con qué tipo de muestra trabajaban? Con muestras de heces. Esa es una gran ventaja de la microbiota intestinal. No es invasivo. No es invasivo. Nosotros, muy importante, teníamos un kit que le facilita mucho a la persona, un aparatito para poner en el excusado y depositar la muestra sin ningún problema. Y pasábamos tempranito por la muestra y la procesábamos el mismo día para garantizar la estabilidad del material genético y también de las bacterias que luego íbamos a cultivar, a aislar, para buscar posibles probióticos.
Extraordinario trabajo de campo, Adrián. Sí, muy interesante. Nada sencillo. ¿Qué tal la recepción de las personas participantes? Es muy bonito poder convivir con ellos. Una de las, y la comparación con la GAM es muy dramático. En la GAM intentamos un sistema similar, que era visitarlos en sus casas, y es imposible porque el adulto mayor por lo general está solo. Mientras que allá en la península de Nicoya nunca vimos más bien un adulto mayor que estuviera solo. Ese grupo de apoyo es muy presente. Incluso ellos muchos comparten una propiedad con sus descendientes y tienen un patio central donde comparten el café, etc. Y es que en todo esto de la teoría sobre qué se debe hacer para envejecer bien, pues en estos lugares están presentes, ¿verdad? Mucha actividad física, comida muy variada de muchas cosas, muy naturales, ritmos circadianos muy establecidos, se acuestan temprano, pero se levantan muy temprano, pasan mucho tiempo afuera. Y socializan muchísimo. Correcto, ellos sienten... Siempre están acompañados. Exacto, y se sienten apreciados, saben que hay orgullo por su presencia en la comunidad. Y otra diferencia abismal es el tema de la seguridad. ¿Verdad? En Guanacaste le abren a uno las puertas, bueno, en zonas rurales le abren a uno las puertas, en San José se las cierran. Así fue nuestra experiencia. Fue gracias a los centros diurnos, que es un programa maravilloso, que lo logramos. Pero eso es algo también de mucha reflexión, porque pasa mucho en las ciudades, que nuestros adultos mayores están solitas o solitos, y es una de esas cosas que contribuye, no solo afecta la microbiota, pero afectan otras muchísimas partes de la persona, que hace que se acelere el envejecimiento. Ustedes pasaban en las mañanas, recogían las heces, ¿qué sigue? Íbamos al hospital, que nos abrieron las puertas en el hospital de la anexión para procesarlas, ver que estuvieran sanas, porque eso es muy importante. Si había algún síntoma, la muestra no se procesaba. Y congelarlas en nitrógeno líquido en las primeras horas, así como ese que está humeante y todo, porque eso es lo que nos permite preservar las bacterias que podrían ser probióticos para cultivarlas después. ¿Resultados? Bueno, hemos visto a partir del ADN que en efecto el microbioma de estas personas centenarias es muy especial, es muy diverso, lo cual no es común. Eso es igual que en biología, ¿verdad? Un ecosistema diverso es más resiliente, es más fuerte. Entonces sí es especial el microbioma de estas personas. También vimos una alta abundancia de taxa protectores, es decir, de estas bacterias que reducen la inflamación, que mantienen un buen funcionamiento del sistema inmune. Entre ellas algunas que ya se han asociado con el envejecimiento saludable. Por ejemplo, una que se hizo muy famosa, que se llama Akkermansia. En España demostraron que alarga la vida de los ratones en el laboratorio, pues ella está presente en nuestras personas centenarias, pero no es exactamente la misma, tiene regiones genéticas diferentes que nos indican que podría estar adaptada a nuestras poblaciones y por lo tanto podrían ser eventualmente probióticos que podamos utilizar acá en el país. Lecciones aprendidas de toda esta experiencia, Adrián, ¿cómo utilizar toda esta información que ustedes tienen para calidad de vida para nuestro adulto mayor? Sí, bueno, nosotros llamamos los 4 pilares del envejecimiento saludable. Comer bien, que eso quiere decir comer variado y mucho vegetal, ¿verdad? Y balanceado, ensaladas, para eso pueden consultar a su nutricionista favorito. Hacer ejercicio, la actividad física, dormir bien es muy importante, el sueño y ojalá a las mismas horas, y finalmente el acompañamiento. Si usted logra eso, por eso, ¿verdad? La gente como nuestra edad, la mejor inversión que uno puede hacer es en su familia, ¿verdad? En tener buenas relaciones para que cuando lleguemos, nos acerquemos más a esas edades, pues estemos acompañados. Pero también cuidar el sueño, el ejercicio y la alimentación. Si logramos esas 4 cosas, vamos a cuidar a nuestros microbios y ellos nos van a cuidar a nosotros. Excelente mensaje. Muchas gracias, Adrián. Le agradecemos su participación. Bueno, ha estado en otros programas, pero en el número 1 y en el número 500. Sí, es un gran honor para mí. El agradecimiento obviamente no es mío. Coincidencia. Eso lo hicimos intencionalmente, así que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a usted, a todo el equipo de Conciencia por esta labor tan importante y a todas las personas que nos ven.
por esa atención que nos prestan y esa ayuda que nos dan a divulgar nuestro mensaje. Muchísimas gracias, Adrián, y muchos éxitos, desde luego. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. La muestra no se procesaba y congelarlas en nitrógeno líquido en las primeras horas. Cuando hablamos de nitrógeno líquido, estamos hablando de nitrógeno como elemento químico puro en su estado líquido. Es un químico extremadamente frío con una temperatura aproximada de menos 200 grados centígrados que sirve para congelar de manera inmediata distintas sustancias o productos. Sus aplicaciones son muy diversas, desde la cocina y la industria hasta la medicina y la investigación. Pero también el investigador nos dijo: entre ellas algunas que ya se han asociado con el envejecimiento saludable. Por ejemplo, una que se hizo muy famosa que se llama Akkermansia. Akkermansia es una bacteria que se encuentra de manera natural en la flora intestinal que no requiere oxígeno. Esta bacteria es una aliada del organismo, ya que ayuda a fortalecer la capa externa del intestino, la cual funciona como un filtro que absorbe nutrientes y no deja pasar toxinas o moléculas nocivas al organismo. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.